Bueno, también quiero sumarme a los agradecimientos que hizo Ticio. Agradezco mucho la invitación, la organización. Yo sé que eso cuesta mucho, así que nada, propiciar estos encuentros en los que aprendemos tanto me parece una tarea hermosa y que muchas veces lo hacemos por amor, nada más. Yo quiero hablar de amor, así que todo lo que quiero decir es una reivindicación del amor inocente, así que les voy a contar un poco lo que pensé para compartir con ustedes hoy. Cuando Mónica nos preguntó de qué íbamos a hablar en el panel, tengo que confesar que un poco cohibida, porque, bueno, propuse un título paraguas que me permitiera procrastinar un poco la decisión respecto de qué podía yo decir hoy en una situación como esta, y dije la cosmoestética y los nuevos feminismos materialistas. Pero bueno, obviamente ni sé lo que son los nuevos materialismos feministas, nadie sabe, quiero decir, no solo por lo que respecta a los nombres que representan esta escuela, diríamos, sino también por los alcances disciplinares que podrían tener, o incluso las fronteras con otros debates filosóficos contemporáneos como el realismo especulativo, con el que supuestamente en principio parecerían compartir la crítica al dualismo y al antropocentrismo, podríamos decir. Pero bueno, llegados al momento de tener que tomar la palabra, quisiera proponer un título más modesto, que fuera la cosmoestética es una rama de la teoría feminista, con el único objetivo, como les decía hace un momento, de tener la excusa de hablar de dos referencias ineludibles de mi trabajo para la cosmoestética, que son Ursula Le Guin y Donna Haraway. Quiero hablar de mi amor por Ursula y por Haraway, un poco tomando los caminos del deseo que decía hace un momento Ticio. Entonces, haciendo un guiño a este sintagma rama de la teoría feminista con el que Donna Haraway muchas veces enmarca sus estudios, por ejemplo, sobre primatología o sobre los perros, ¿no? Dice, esto es una rama de la filosofía, de la teoría feminista, me permito entonces limitar ese ampuloso título Nuevos Feminismos Materialistas a Haraway y a la comunidad de autoras que me sirvieron hasta ahora o a las que he recurrido para comenzar a pensar una cosmoestética, y que no casualmente todas ellas han recurrido a su vez a Ursula Le Guin para pensar determinados aspectos muy puntuales e importantes de sus teorías. Pero entonces, antes de pasar a esos nuevos materialismos recortados en las figuras de Haraway y de Le Guin, quisiera brevemente referir a eso que estoy llamando cosmoestética. Es una cosa más o menos obvia, pero es lo que yo estoy trabajando, que es el marco desde el cual voy a leer a esta dupla. Es una investigación más o menos preliminar todavía, explorar esta idea de cosmoestética que, por supuesto, bueno, yo sé de filosofía y la cuestión de los nombres en filosofía, ¿no? De ponerle los nombres, hoy decíamos en la mesa, qué nombres usar para referir qué cosas. Se llama cosmoestética y se llama de cualquier otra forma, pero bueno, estoy tratando de pensar en la cosmoestética, que es una investigación en curso acerca de las posibilidades de pensar una forma actual para la estética, y la estética entendida como disciplina filosófica surgida en plena Ilustración para trabajar ocupándose en términos generales de la aistesis y de la poiesis. En este sentido, digo brevemente, Kant es mi referencia, una especie de intento de también traer otro Kant. Ustedes saben que en los debates contemporáneos Kant está muy de moda, pero el Kant que está de moda es el de la primera crítica, y a mí me parece, un poco siguiendo la línea de lo que estaba diciendo Tizi recién, que es el Kant de la tercera crítica, el que nos puede todavía permitir pensar cuestiones tan importantes como la que mencionaba Gaby hoy, ¿no? De qué pasa con la imaginación y la subjetividad, por decir algo. Quiero decir, parece que para ciertos debates contemporáneos, no solamente relacionados con la estética como disciplina filosófica, sino en general, en el contexto de la crisis climática, en donde lo que pasa, según nos dicen
Danowski y Viveiros, es que han colapsado nuestras ideas de humanidad y mundo, pues, y el mundo ha dejado de ser kantiano, bueno, hay que volver a Kant. Entonces, en un punto mi investigación tiene que ver con tratar de pensar una cosmoestética en la clave de revolver en la estética kantiana y en lo sublime y en lo bello de Kant para ver qué pasa ahí. Entonces busco pensar unas coordenadas todavía dispersas e intuitivas para una estética terrestre, a veces lo llamo así, pensando en lo terrestre de Latour, y él dice que lo terrestre es el nuevo actor político. Para mí es un nuevo actor estético también, porque justamente propone inmediatamente después Latour en ese libro una nueva ciencia de la imaginación también. Y si no, una cosmoestética siguiendo ahí los lineamientos que hace Stengers cuando habla de la cosmopolítica, ¿no? Tratar de pensar, no de reemplazar, pero sí de adherir o incluir en esa conversación que propone Stengers la palabra estética, a ver qué pasa. Una estética que, y también para citar a otra referenta muy, muy importante de mi trabajo, que es Sylvia Schwarzkopf, una estética que puede vérselas con el terror no sublimado de la época, es decir, con la imposibilidad de que lo sublime nos garantice esa separación respecto del mundo, desde la no verdad de los juicios. Y otra vez Kant, ¿no? Los juicios reflexivos son justamente unos juicios que no proporcionan conocimiento, entonces nos permiten quedarnos en este terreno de la no verdad, pero que no necesariamente es, para citar también a alguien que habló hoy, Raúl, en la mesa anterior, que no necesariamente es falso, digamos, es la no verdad, pero no necesariamente es falso. Entonces la cosmoestética sería una especie de disciplina filosófica que permita, por un lado, repensar las capacidades sensoriales y emotivas por fuera de la excepcionalidad humanista que dominó la estética moderna y la modernidad estética, podríamos decir también con Sylvia Schwarzkopf, y por otro lado, conceptualizar la agencialidad y las prácticas artísticas contemporáneas en la figuración y en el relato de nuevas formas de experimentar el encuentro de los mundos, los cosmos, dentro de este mundo. O sea, un pensamiento de sentimientos estéticos y mitopoéticas en estos tiempos de catástrofe que mencionaba hace un momento a propósito de Danowski y de Viveiros. Si la cosmopolítica se pregunta por el compromiso que se genera entre cuerpos que pertenecen a reinos ontológicos distintos, esto dice Stengers, la cosmoestética puede implicar el reclamo de una imaginación de las modalidades mitopoéticas para los existentes, no ya solo humanos, reivindicando la pregunta materialista feminista acerca de las historias que queremos contarnos por fuera de la épica del héroe individual, y esta estética también puede ser la pregunta por prácticas artísticas que impliquen, como querría Lewin, la recolección siempre inacabada de puntos de vista de seres cuyas potencias desconocemos y seguiremos desconociendo. Y puede ser también, para mencionar a otra de las teóricas con las que trabajo, una reflexión interesada, ¿no? Contrariamente a la estética kantiana del desinterés, es interesada el interesse del que habla Vincent Desprez, por ejemplo, ¿no? Y entonces en un sensorium y en una imaginación más que humanas. Sé que todo esto es medio extraño, no sé si es posible, pero un poco ese es el juego que estoy tratando de jugar en esta oportunidad. Y entonces, a propósito del eje que nos proponía Mónica para la mesa, que es discutir los nuevos materialismos, quisiera afiliar la cosmoestética como una rama de la teoría feminista en la línea abierta por este juego difractivo de interferencias prometedoras de la obra de Ursula Le Guin en la filosofía de Donna Haraway. Quiero entonces en realidad hablar de dos viejas feministas materialistas, Úrsula y Donna, y de una cierta forma no nueva, acaso intempestiva, de ser feminista, y de una cierta forma jovial de ser materialista. Quiero también hacer una comparación odiosa, pero tal vez no la haga, o no sé, veremos. Entonces, la primera parte se llama se llama ciencia ficción y feminismo especulativo. Y un poco la idea es pensar ahí cuál es la relación entre arte, ciencia y filosofía en la combinación difractiva entre Ursula Le Guin y Donna Haraway. Haraway refiere su teoría feminista como una preocupación por denunciar el carácter deconstruido de todo dualismo binario.
Voy a decir muchas obviedades, pero para mí es re importante tener en cuenta estas obviedades de Haraway, ¿no? Que parecen eslogans, pero que creo que se esconde ahí algo re interesante. Entonces, lo construido son los binarismos, los dualismos. No se trata de rechazar el realismo epistemológico en favor de un constructivismo, sino de resistir con responsabilidad a la tentación simplista que ambos nos proponen. Lo construido para ella es la organización jerárquica entre entidades, discursos o prácticas que son previamente separadas para luego ser dispuestas en un orden de dominancia. Ella es bióloga, además, no va a renunciar a la ciencia, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. El feminismo materialista de Haraway consiste entonces en rechazar todo pensamiento tipológico y proponer, por el contrario, una serie de aproximaciones a la emergencia, al proceso, a la historicidad, etc. Porque los tipos son siempre productos de relaciones. Esos son más o menos los principios ontológicos y epistemológicos básicos de Haraway. Y entonces una investigación feminista lo que hace, o lo que busca, es entender la forma en la que las cosas funcionan. ¿Quién hace la acción? ¿Qué mundos son posibles? Y voy a citarla. Y cómo los actores del mundo podrían amarse y tenerse en cuenta de forma menos violentas. Dice de una manera simple, como también lo hace Lewin, pero que, en mi opinión, es inocente solo en apariencia. ¿Qué significa teoría en el sintagma teoría feminista? Escribo teoría, dice Donna Haraway. Escribir teoría es producir un modelo visual. Bueno, ella, visiones primates y la reivindicación ahí de la mirada y la visión, también un poco en la línea de lo que decía Ticio recién, creo que es interesante para la filosofía contemporánea. Como un modelo visual sobre cómo movernos y qué temer en la topografía de un presente imposible, cito, y sin embargo demasiado real, pero demasiado real para encontrar un presente ausente muy distinto y sin embargo posible. Una especie de manual de uso, podríamos decir, para un presente imposible devenido necesario, pero que va mucho más allá de la definición Foucaultiana de crítica, por ejemplo. La teoría feminista entonces tiene que ser una especie de mapa para orientarnos hacia un lugar más allá, un lugar otro, recordando, como hace siempre Ursula Le Guin, que el mapa nunca es el territorio. Un lugar SF, dice ella, ¿no? Una realidad extraña de ciencia ficcional o especulativo factual. El feminismo de Haraway, entonces, es una de esas prácticas SF que ella siempre menciona, con esta práctica es, bueno, ya saben, ¿no? La sigla con la que se conoce es la ciencia ficción, pero que ella va extendiendo a lo largo de su producción teórica a una serie de otras prácticas como feminismo especulativo, so far, string fingers, etc. Fabulación especulativa o incluso hecho científico. Todas esas palabras en inglés, ¿no? SF. Bueno, pensamiento entonces se desarrolla siempre en esta transdisciplinariedad blasfema siguiendo el manifiesto Cyborg, ¿no? Ya sea ahí una defensa de la blasfemia y de la comicidad política, ¿no? Y porosa, donde ciencia ficción es el lugar de un necesario encuentro entre disciplinas, de relaciones siempre impuras y pregnantes, entre literatura y ciencia o entre hechos científicos y ficciones especulativas. Hecho y ficción se requieren mutuamente para hacer andar la ciencia y la literatura. Es aquí que podemos subrayar la importancia que tiene la lectura de Lewin en la trayectoria de Haraway, así como en la propuesta cosmoestética que les acabo de mencionar. No es solo porque a Lewin le interesan las relaciones entre la ciencia y el arte o lee mucho sobre ciencia, sino sobre todo por la teoría de la ficción que tiene Lewin. En Admiración Profunda, que es una muy breve alocución que ella hace en un congreso, Lewin, invitada a un congreso que se llama Las Artes de Vivir en un Planeta Dañado, hace una muy breve alocución en la que termina leyendo algunos poemas, y en esa alocución ella ubica la ciencia y la poesía como igualmente herederas del descentramiento de lo humano propuesto por Darwin. Y dice: tanto los poetas como los científicos están extendiendo el aspecto racional de nuestra sensibilidad relacional a las criaturas sin sistema nervioso y a lo no viviente. Ser criatura en compañía de otras criaturas, ser cosas en compañía de otras cosas, dice allí. Ambas formas del ser humano,
la ciencia y la poesía, el arte, podríamos decir quizás en general, buscan aprender a establecer relaciones de parentesco recíprocas y complejas. Lo que hay, sin hacer una ontología, digamos, lo que hay, es ahora considerado una red de conexiones parciales, infinita, pero locamente frágil, con y entre todo. La poesía habla por, en nombre de o a favor de la roca o el río, en un juego de veracidades metafóricas, describe desde el interior, dice Lewin, implicando. La ciencia, por su parte, describe rigurosamente desde el exterior, explicando. Pero ambas, dice, se alejan de la mera acumulación de información que nos vuelve ignorantes e irresponsables, porque ellas pueden celebrar lo que describen, ¿no? Desalentar la lectura de las cosas como meros recursos. En el ensayo sobre la teoría de la ficción como bolsa para transportar cositas, en ese ensayo, Haraway lee una teoría de la tecnología. Haraway dice que ella se inspiró para escribir Visiones primates, que es una historia de la primatología, en esa teoría de la ficción como bolsa transportadora de Ursula Le Guin. Continuando una idea de Elizabeth Fisher, según la cual el primer dispositivo cultural fue una bolsa de acarreo, una bolsa, como decir, de hacer las compras, podemos decir, Le Guin propone liberar a la ciencia ficción de su destino mitológico y habilitarle un realismo raro. La ciencia ficción puede, si lo desea, dice ella, dejar de ser una mitología prometeica o apocalíptica, da igual, de la tecnología moderna, abandonar lo tecnoheroico para escribir sobre ciencia y tecnología no ya como armas de dominación, sino como bolsas de recolección y de transporte. La ciencia ficción puede entonces dedicarse a describir la relacionalidad de todo lo que cabe en ese vasto saco. En una introducción que Haraway escribe a ese libro, a ese ensayo, dice Haraway: importa qué historias contamos para contar con otras historias, importa qué conceptos pensamos para pensar otros conceptos, importa dónde y cómo los uróboros se muerden la cola una vez más. Así es como el mundo puede seguir en tiempo de dragones. Como valiente estudiosa de los dragones, Le Guin cuenta historias que son bolsas con gran capacidad para recolectar, transportar y contar las cosas de los vivientes. Entonces, si la escritura es una tecnología para la construcción del mundo de múltiples formas, como nos recuerda Katie King, que también cita mucho y con la que trabaja Haraway, Le Guin usa esa tecnología para imaginar lo sensoria y la extensibilidad de mundos dentro y fuera de este mundo. Por ejemplo, todas las cosas que ya quienes hayan leído a Úrsula lo saben, pero son tan lindas que se las voy a decir igual. Por ejemplo, mucho antes de que los antropólogos nos contaran cómo piensan los bosques, ella se imagina una sociedad de heterolingüistas dedicados al estudio riguroso y siempre incompleto de la semiosis, de las incontables escrituras de las entidades del mundo, que pueden ser manuscritos revolucionarios de las hormigas, o escritura cinética de los pingüinos, o la lírica de los líquenes, hasta la todavía aún no estudiada, fría y volcánica poesía de las rocas. Se imagina un roble harto de tener que correr cada vez más rápido para mantener a los seres humanos la ilusión de finalidad y de progreso cuando aparece el automóvil. Se imagina una piedra cuya filosóficamente sentenciada carencia de mundo es el más perfecto recordatorio de la caducidad irrefrenable del nuestro. Una piedra que, estando en la mano, nos tiene en sus manos, que son el polvo, el tuétano de nuestros huesos. Para Le Guin, contar es escuchar, establecer una conexión. Y podemos elegir dejar de escuchar contar la historia del héroe y su trágica detumescencia para pronunciar palabras de debilidad y aprender a vivir en el exilio oscuro de ese país en el que los seres humanos se llaman hombre y en que la única dirección posible es para arriba. Elijamos, dice Haraway, vivir en nuestro país de exilio como nativas, hacer las cosas a nuestra manera, vivir de acuerdo a nuestros términos, en lo oscuro, descontrolado, animal, inmundo. Sin dominar ni ser dominadas, vivamos en la oscuridad de la tierra. Y dice Haraway,
aprender a habitar el mundo es dedicarnos más tiempo a escuchar y menos a pronunciarnos, estar dispuestas a comprometernos y rehusarnos callar en conversaciones complejas en las que cometemos errores imperdonables. Y también dice Haraway, la pregunta de con quién pensar es inmensamente material. Entonces, ahora sí, para terminar, la comparación odiosa. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Es odiosa y es nada más un chiste, por favor. Entonces, habiendo dicho algo acerca del nuevo viejo feminismo, todavía podemos preguntarnos por el materialismo que hay acá en juego. ¿Qué oscuridad es esta de nuestro país? ¿Qué tierra es esta que acabo de mencionar, a la que nos invita Úrsula? Otra manera de preguntarlo con Haraway es ¿quién es la criatura del Chuluceno? Como saben, Haraway asegura que para proponer el Chuluceno como contracara del Antropoceno, ella elige la araña Pimoa tulu, que crece en los tacones de secuoya en los bosques de California Central, donde ella vive. Recordemos, la pregunta de con quién pensar es inmensamente material. Se ve necesitada en una nota al pie de seguir con el problema, donde plantea esta idea del Chuluceno, de aclararnos que el monstruo Tulu, escrito con las H's en otro lado, no jugó para ella ningún papel, porque las criaturas espantosas de Lovecraft, y la cito, solo eran terroríficas en modo patriarcal, y ella necesita rescatar a su araña para contar otras historias. Tonia, podríamos decir, esa enigmática figura de Ferécides, que es la tierra antes de devenir recurso cultivable o apropiable, según Ferécides de Ciro, o el epíteto de Deméter en los himnos órficos, no es Tulu, no es ese Tulu espantoso y chocante en el que se superponen imágenes de un pulpo, un dragón y una criatura humana, tal como lo describe Lovecraft. ¿Por qué? En lo que sigue, e insisto con esto, es una broma, quisiera ofrecer una respuesta a esa pregunta. El que sí eligió a Lovecraft como el nuevo héroe literario de la filosofía es el primer eminente exponente de la ontología orientada a objetos, Graham Harman. Su libro Realismo Raro no hace alusión al realismo raro que mencionábamos a propósito de la bolsa transportadora de Úrsula, sino dice que va a intentar hacer el esfuerzo de elevar a Lovecraft al nivel filosófico. Así como Heidegger convirtió a Hölderlin en la referencia obligada del análisis de la filosofía continental, su propósito es el de llamar la atención, y lo cito acá largo, sobre los temas filosóficos de interés reciente que aborda este escritor, al que podríamos vernos tentados de minusvalorar si consideráramos que toda literatura sobre monstruos sobrenaturales es solo literatura barata. Pero esto, continúo citando a Harman, no sería más que un prejuicio social, no muy distinto al de querer que la hija de uno se case con un desollinador. Fin de la cita. Por un lado, quisiera llamar la atención sobre la relación jerárquica entre filosofía y literatura, que propone Harman con total desenfado. La literatura Lovecraftiana nos importa porque su estilo ejemplifica su compleja ontografía. Harman tiene la teoría y sale a buscar el ejemplo en la literatura disponible. El libro es toda una explicación de la teoría en los ejemplos de los relatos de Lovecraft. Por otro lado, sostiene la existencia de buena y mala literatura de monstruos, donde el criterio parece ser cuán cercana se encuentra a describir el mundo que la filosofía de Harman sentencia como verdadero. Baste aquí recordar la locución de Lewin cuando le otorgan el premio a su contribución a las letras norteamericanas, que se las dedica justamente a todos los escritores de la imaginación, dice ella, es decir, todos los autores de ciencia ficción y fantasía que fueron excluidos de la literatura. Podríamos decir, siguiendo también algo que acabo de citar, que en nuestro país del exilio en el que somos nativas no necesitamos guardianes de la verdadera literatura ni guardianes académicos de la racionalidad.
Finalmente, me interesa la idea del prejuicio social que nos ejemplifica también desenfadadamente. No querer que la hija de uno se case con el desollinador. Hay un error en el juicio, dice, pero el criterio con el que se juzga parece permanecer intacto. El problema no es que la hija se casará, el problema es con quién lo haga. El problema no es decir que hay mala literatura, el problema es identificar a Lovecraft con ella. El prejuicio para Harman no es que la hija se casará, sino suponer que uno puede opinar respecto de con quién se va a casar. Que la hija de uno vaya a casarse, como diría Lewin, es un supuesto indiscutido, de esos que proliferan en los textos que leemos obedientas en la academia y fuera de ella. Esos supuestos con los que el autor nos obliga a identificarnos con él. Eres igual que yo, eres de los míos, me dice el escritor. Y yo quiero gritar, dice Úrsula. Claro que no sabés quién soy. Pero volvamos. Si me detengo en estas minucias es porque creo que el gesto filosófico que nos propone el realismo weird de la dupla Harman-Lovecraft es el contrario al encuentro del materialismo jovial entre Haraway y Lewin. Ellas sospechan de los criterios aparentemente no marcados y reivindican para la ciencia ficción un espacio epistémico inestable, pero no perezoso, en el que el perspectivismo no es el relativismo, sino una narración de hechos que debe ser siempre revisada. La filiación monstruosa, quizás podríamos decir queer, con vara, de ellas no es ominosa, es cómica. ¿Puedo terminar acá o puedo decir algo de lo sublime y lo bello a propósito de algo que dice Aticio? No sé. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. El horror de Lovecraft en la lectura de Harman no se debe solo a los contenidos horribles, estas criaturas monstruosas más poderosas que los humanos, sino a su estilo alusivo, esto según lo que dice Harman, ¿no? Que crea brechas, bueno, a Harman le interesan las brechas entre el pensamiento y los objetos, entre los objetos y las cualidades, digamos, ese es su jeite, ¿no? Entonces, lo que le interesa es que crea brechas en la descripción siempre oblicua de ese mundo intraducible, lo sublime de lo andino, podríamos decir, ¿no? Especie de lenguaje poético que eleva el alma. Y podríamos decir también como lo sublime kantiano, que lejos de emancipar a la cosa en sí de sus cadenas humanas, parece contribuir al reaseguro del sentido masculinista y humanista del sujeto, aparentemente no marcado, que narra el horror, ¿no? Es una experiencia de ese sujeto que está contando ese horror. Lewin, por el contrario, es la maestra de la belleza de las cositas bien torneadas, insignificantes pero brillosas, que coleccionamos en cajitas o bolsitas y que fascinan también a las vizcachas, a las ratas cambalacheras, a los cuervos y a las urracas. Es una belleza entonces no kantiana, porque es interesada, es multiespecie y es rastrera. Hay en ella un libre juego, y acá estoy haciendo toda una paráfrasis de Kant, ¿no? Pero no de facultades humanas, sino de capacidades sensoriales y agencias diversas. Un juego que no nos distancia del mundo como espectadores que contemplan, sino como miembros de una comunidad holoéntica que afina el oído para escuchar contar la tierra. Si el materialismo de Harman, de Lovecraft en la lectura de Harman, y en esto sigue a Houellebecq, es algo relacionado con el tipo de entidades que mienta su literatura, un poco la crítica que hacía a la representación de Raúl también, dice, ¿qué es Cthulhu después de todo? Una disposición de electrones, ¿no? Y en eso consistiría el materialismo de Lovecraft. El materialismo de Lewin aparece en su consideración de la belleza del sonido de las palabras sin reducir la narración a las ideas que expresan su significado. Finalmente, y ahora les juro que sí, si Lovecraft es el héroe literario de una nueva y ahora sí más originaria filosofía que espadeó hasta salir triunfante en programas académicos y sucesos editoriales, Lewin es la ancestra que de tan viejita se confunde con sus propias ancestras en un juego de uroboros en los que simultáneamente es una hija y una abuelita que juntan cositas y se ríe de todo sin comprender e incomprensible. Muchas gracias.